¿O hay? ¿Tienen testimonios? ¿Uno o dos testimonios? Sí, ay, por aquí se animaron. Aparece uno. Hola. El Señor los bendiga. Mi testimonio es que este año que terminó, de pronto ha sido uno de los más duros que yo llevo acá en España, pero todo cambia gracias al Señor. Y más o menos hace unos 5 o 6 meses me encontraba sin trabajo y en la casa de oración pues oraron bastante por mí para que consiguiera trabajo. Yo creo que se pasaron un poquito orando porque de entonces no paro de trabajar y gracias a Dios tengo trabajito y he podido solucionar problemas, dineros que debía he podido pagar, y entonces yo los invito a que no desconfiemos de la voluntad del Señor, que Él siempre está al lado de nosotros y sabe qué es lo que necesitamos. Que el Señor los bendiga. Miren, nos pasamos, estamos orando mucho. Por aquí. Buenos días. Bueno, yo le quería primero que todo dar gracias a Dios porque pues uno, como ustedes saben, ya llevo tiempo sin estar trabajando y pues gracias a Dios mi esposa tiene trabajo. Y el testimonio después de que a mi esposa, gracias a Dios, pues le renovaron el contrato por 3 meses más, y pues quería darle gracias a Dios por eso. Bueno, el Señor escucha, responde, y gracias a Dios por eso. Sale otro, se animó. Bueno, último. Buenos días, yo quería dar gracias a Dios porque igual que mi hermano pues lleva mucho tiempo sin trabajar y ahora esta semana me llamaron para un trabajo y gracias a Dios es algo fijo y nada, que bendito sea Dios, que no nos desampara nunca, ¿no? Y que siempre está ahí pendiente de nosotros, aunque nosotros no estamos muy pendientes de él. Bien, mucho trabajo para enero, gracias a Dios. ¿Quién más que me hace señas, no? Nos toca. ¿Quién es? A ver. Sí, ay, mi Pablis. Hola, buenos días. Quería darle gracias a Dios por haber terminado el año, darle gracias a Dios por haber empezado un año nuevo. También compartir con ustedes de que, bueno, el accidente que tuve, demás, voy en recuperación. Ahí es lo que me deja Pablo también. Y bueno, también agradecerle a Dios de que la gente me decía que lo del coche iba a ir muy lento, una cosa y la otra, pero el Señor es el que va haciendo todo también, y ya pidieron las piezas de los repuestos del coche y todo, o sea que ya esta semana empiezan con el coche y me dan un coche de sustitución a mí también. Entonces quiero darle las gracias a Dios también por eso. Bueno. Y saludos de mi mamá. Saludos de Marlene, sí señor, que nos recuerda mucho, que nos extraña y como todo, se van y quieren volver. Aquí quiere volver. Bueno, ahora sí, que está desesperadito. Desesperadito. Desesperadito, ya sube el... Desesperadito. Pobrecito. Bueno, buenos días, iglesia. Yo también empezando el año con mucho trabajo, pero para el Señor empezamos el año, bueno, este es el primer culto del año y bueno, se me ha dado la oportunidad de ser yo quien comparta con la iglesia este primer culto, amén. Yo quiero que nos pongamos en pie y vamos a hacer una oración entregando este culto en las manos del Señor, amén. Señor y Padre Celestial, yo en esta mañana te doy gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres grande y misericordioso, Padre Celestial. Gracias porque tú nos amas, Señor, con un amor real, verdadero, Padre.
delante de ti pongo mi vida, Señor, en esta mañana, para que tú tomes el control de ella, Señor, para que tú me uses conforme a tu voluntad y pueda dar un mensaje tuyo, Señor, a la iglesia, Señor. Llévate tú la gloria y la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Como les decía antes, es el primer culto de este año. Acaban de pasar las fiestas de Navidad y aunque tienen ese nombre, el nombre de la Navidad, la misma humanidad, el mismo ser humano se ha encargado de desviarle el sentido a la Navidad. Como hemos visto, nos preocupamos más de las fiestas, de la cena, de la reunión con las familias, pero se nos ha olvidado el verdadero sentido del porqué de la Navidad, que es celebrar, conmemorar el nacimiento de Cristo, la venida de Cristo aquí a la tierra, ¿no? Hemos visto que es el mes que más se consume, que más dinero se gasta, cuando más comemos, más engordamos. Y seguramente en la noche de Navidad nos reunimos con las familias, algunos habremos orado al Señor, dando gracias por poder estar con la familia, por los alimentos que íbamos a consumir, pero ¿cuántos de ustedes que oraron dieron gracias en ese día al Señor por haberse despojado de su gloria, por haberse despojado de su poder no porque siempre lo tuvo, pero sí de su parte celestial y venir aquí a la tierra, a morir por nosotros? ¿Cuántos se acordaron de que Él fuera el centro de ese día? Cuando nosotros tenemos un nacimiento, el principal, o un cumpleaños, el principal objetivo, el centro de ese acontecimiento es el recién nacido o el cumpleañero, ¿verdad? En esta Navidad, Jesús fue el centro de la Navidad en tu vida. Son cosas que tenemos que pensar, ¿no? O aparte de la fiesta de la Navidad, otras fechas que tenemos marcados en el calendario es las fechas de Semana Santa. Son 4 días de vacaciones, ¿verdad? Lo tenemos marcado en el calendario. Pero también la humanidad se ha encargado de desviar el sentido a lo que significa o lo que conmemoramos en esa fecha, que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muchos nos vamos de puente, o si no podemos salir de vacaciones, nos quedamos en casa viendo televisión. Si vemos las películas de Cristo, cuando vemos la de la pasión, que sale todo golpeado, todo ensangrentado, pues lloramos un poquito y decimos: ay, pobrecito el Señor, todo lo que sufrió, pero nada más. Y ese viernes conmemoramos que Cristo murió por nosotros, que Cristo se hizo pecado por nuestros pecados. Y también hemos desviado ese sentido. Nos hemos preocupado por cualquier otra cosa, menos el verdadero sentido que tiene, y es que Cristo murió por nosotros. Y eso es el viernes, y ya ni hablar del domingo. El domingo ya estamos cansados, llegamos del viaje, o simplemente estamos con el estrés porque ya se acabaron las vacaciones y al otro día tenemos que volver al trabajo. Y el domingo, ¿qué conmemoramos? La resurrección de Cristo. Y de esa parte casi no nos acordamos. Nos acordamos del nacimiento, hacemos una gran fiesta todo el mes, nos acordamos del día que murió, pero de la resurrección de Cristo no nos acordamos. Y ese es el punto que yo quiero compartirles hoy, de la resurrección de Cristo. Amén. Vamos a buscar en la palabra 1 Corintios 15 y vamos a leer los versículos 3 y 4.
Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Si lo encontramos, decimos amén, nos levantamos y lo leemos, amén. Primera de Corintios 15, 3, 4, nos ponemos en pie y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Se pueden sentar. En este pasaje, Pablo nos da un testimonio directo de lo que fue la vida de Cristo, que fue una vida de obediencia y de cumplimiento a Dios. Y algo que cuando leí este pasaje me llamó mucho la atención es que nos dice por 2 veces que la vida de Cristo fue conforme a las Escrituras. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto nos lleva a darnos cuenta de que todo el proceso de la vida de Jesucristo estaba anunciado con mucho tiempo de antelación. No es algo que pasara o que fuera transcurriendo, sino que estaba escrito, que la vida de Cristo fue un cumplimiento de la voluntad de Dios. Para esta enseñanza lo he dividido en 3 puntos, y el primero es las profecías de la resurrección de Cristo. En el Salmo 16:10, no hace falta que lo busquen, yo se lo leo, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí en este texto David profetiza claramente: ¿quién es el santo? El Señor Jesús. Será resucitado entre los muertos físicamente, sin ver corrupción. ¿Verdad? Luego ese mismo texto que escribió David en su tiempo fue reconfirmado por el apóstol Pedro en Hechos 2:24, que nuevamente narra las mismas palabras que dijo David en el Salmo, y en el versículo 31 nos dice: pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, lo que profetizó David, el apóstol Pablo lo confirmó mucho tiempo después. También lo vemos en Isaías 53:10. Dice Isaías: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya pues su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Aquí en el versículo que dice Isaías, ¿qué vemos? Que dice, está hablando primero de la muerte, pero luego nos dice que vivirá por largos días. Sería algo paradójico si está hablando de la muerte, ¿verdad? Dice primero que morirá, pero luego vivirá por largos días. Algo que es de ver, de admirar, es la diferencia que hay entre los salmos y los hechos, entre Isaías y la vida de Cristo. Hay una diferencia de casi 800 años entre que fue anunciado por los profetas hasta que sucedió este hecho. Y aparte de los hechos que hay en el Antiguo Testamento, vemos una profecía real, que es la que hace el mismo Jesucristo, que lo anuncia en Mateo 16:21. Si quieren lo leemos. Mateo 16:21.
Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También lo hizo por segunda vez en Mateo 17, 22 y 23. En palabras de Jesús dice: estando en Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos, los apóstoles, se entristecieron en gran manera. Nuevamente y por tercera vez, también el mismo Jesús dice nuevamente en Mateo 18 y 19, dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Si vemos en las palabras de Jesús en las tres ocasiones, Jesús siempre fue consciente de lo que le iba a suceder. Él siempre tuvo conciencia, él sabía de que él había venido a la tierra, de que iba a ser azotado, iba a ser golpeado, que lo iban a matar, pero también tenía la certeza de que si él era obediente, Dios lo resucitaría. Por eso, si él no tenía esa conciencia, si él no sabía la recompensa o la obra de Dios en su vida, él no lo hubiera anunciado. Porque si una cosa tenía Cristo, es que lo que él hablaba, lo decía, lo cumplía. Lo cumplía con la certeza de que Dios estaba con él. Y nosotros también, a través de la palabra, sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sabemos qué espera Dios de cada uno de nosotros. Sabemos qué tenemos que hacer en cada momento. Tenemos las directrices de Dios en nuestras vidas. También sabemos la recompensa que tendremos. Y la hacemos. Hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo espero, como cantábamos antes, que en este año lo hagamos. Que conozcamos, que la sepamos, pero que la hagamos. Amén. El segundo punto es las pruebas de la resurrección de Cristo. Desde el mismo momento en que Cristo resucitó, se generó una gran desesperación por intentar desechar esa parte, por intentar que no se supiera, por quitar esa parte de la historia. Vemos en Mateo 28:11, que es el testimonio de los guardas. Presentaron a los ancianos, los guardas que estaban custodiando el sepulcro de Cristo. Dice Mateo 28:11, y los ancianos ya les dieron dinero a los guardias para intentar desmentir lo que ellos vieron con sus propios ojos, por temor a lo que les venía. Vemos aquí que cuando los guardias se dieron cuenta de que el cuerpo de Cristo no estaba, salieron desesperados por anunciarlo. Y los ancianos, como dice la palabra, por temor a lo que se les venía, sabían que si era verdad que Jesucristo había resucitado, iba a ser peor que el que no lo hubieran matado, porque sería la certeza de que el que ellos mataron era Cristo, era Dios, era el Mesías. Y desde ese momento, eso fue en el mismo momento en que resucitó, y desde ahí en adelante hasta ahora se han generado cualquier cantidad de movimientos, propósitos, personas han invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero en intentar desmentir la resurrección de Cristo, en intentar echar para abajo que Cristo está vivo. Y muchas son las historias que se han contado, que se han generado. La primera fue que los apóstoles habían robado el cuerpo, ¿no? Se desmiente por la propia palabra, porque los ancianos pusieron guardas y una gran piedra para evitar que eso sucediera. También que Cristo
no murió, sino que se desmayó. Un cuerpo humano para vivir necesita sangre, ¿verdad? Y la palabra nos dice que un guardia atravesó el costado de Cristo. ¿Y qué salió? Sangre. Sangre, agua. Por tanto, ¿por qué? Ese cuerpo ya no tenía sangre. Por tanto, era imposible que Cristo se hubiera desmayado, que Cristo hubiera podido haber seguido vivo. Otra vez que los discípulos, al verse preocupados, angustiados, solos, desesperados, tenían alucinaciones, y que ante esa angustia, ante esa necesidad, ellos veían a Cristo. Y ahora yo les voy a mostrar a través de la palabra versículos que demuestran la veracidad de que Cristo no era un espejismo ni una alucinación, que Cristo, después de estar muerto, se les presentó, y no a uno o a dos, ni por un momento, sino por bastante tiempo y en verdad. Primero vemos en Mateo 28:9 que se le presentó a dos mujeres, después a María y a María Magdalena, que fueron a buscarlo el domingo. Dice Mateo 28:9, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Las dos mujeres testifican de que lo abrazaron y de que lo adoraron. También luego se le presentó a los apóstoles. Lo podemos ver en Juan 20:19. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Estando las puertas cerradas, ellos encerrados, con miedo, Jesús se les puso en medio y les habló. Y sabemos después lo que pasó, la incredulidad, y que Él se le puso y le dijo, tócame, mete tus dedos en mis llagas. Y lo pudieron tocar, lo pudieron palpar. ¿Podría ser un espíritu o una alucinación? No. También vemos en Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles 1, del 2 al 3, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu, a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables que no tienen duda, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Aquí se nos dice que fue un segundo, un instante. No, se dice que fue durante 40 días. Y comía con ellos, compartía con ellos, les hablaba. Son hechos que reafirman que no era un espíritu simplemente, ni era una alucinación, sino que es un hecho que verdaderamente sucedió. Estoy usando bastantes pasajes justamente por eso, porque es un hecho que necesita que se reafirme bíblicamente. Es un hecho que requiere que lo veamos nosotros mismos en la palabra, de que pasó, de que sucedió. Luego Pablo nos da una descripción más concreta en 1 Corintios 15, yo quiero que sí lo busquemos y lo leamos todo. En 1 Corintios, versículos 5 y 8. 1 Corintios 15, versículos 5 y 8. ¿Lo tenemos? Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Aquí Pablo nos cuenta que le apareció a varios hermanos, a varios apóstoles, y que luego lo hizo a más de 500 personas. ¿Estarían alucinando estas 500 personas? Y nos reafirma que dice que muchos de ellos viven aún. O sea, en ese momento, muchos vivían aún, como diciéndole, si no me creen a mí, créanle a estos hermanos que están vivos y pueden dar testimonio de que así pasó. Si la resurrección de Cristo fuera mentira, ¿cómo se explican todos estos testimonios? ¿Cómo se explica que muchas personas, como nos dicen Hechos, estaban dispuestas a morir por dar testimonio de que ellos vieron a Cristo resucitado? Dice la palabra que porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las personas que fueron testigos, que vieron directamente con sus ojos a Cristo vivo y resucitado, no podían dejar de decirlo. No se podían quedar callados. Estaban en su obligación de decirlo, de contarlo, incluso de morir si fuera necesario, antes de decir que era mentira. Mis hermanos, las historias pasan, los mitos pasan. Si no tienen fundamento, se olvidan, causan una sensación, pero cuando un hecho es real y cuando un hecho es cierto, se mantiene. Y la verdad es que Cristo está vivo, que Cristo resucitó, que Dios obró a través de la vida de Cristo y lo levantó de entre los muertos, y que Él continúa entre nosotros. Él está entre nosotros porque está vivo. Sigue obrando con poder, sigue haciendo milagros, sigue manifestándose en nuestras vidas. Lo hizo en mi vida. Yo he visto la obra de Dios en mi vida, lo he visto en mis hijos, en mi hogar. Y yo estoy seguro que no solo en la mía, sino en la vida de cada uno de ustedes han podido ver la obra del Señor. Y no solo en la de nosotros, los que estamos aquí, sino que a la vez lo sigue haciendo en todas las partes del mundo, en todas las partes donde se predica la palabra del Señor. La palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Y eso solo lo puede hacer un Dios que está vivo. Amén. El tercer punto es la importancia de la resurrección de Cristo. Un punto que es el que nosotros o algunos tienen más olvidado. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Algunos creen que el hecho más importante de la vida de Jesús es la forma en cómo se realizó, ¿no? Que una mujer sin conocer hombre quedara embarazada, ¿verdad? Otros dicen que fue llevar una vida completa sin pecado, porque a nosotros nos cuesta, ¿verdad? ¿O no? ¿O es fácil mantenernos libres de pecado? No, ¿verdad? Otros dicen que fue la muerte de Cristo por haberse puesto en nuestro lugar, por haber cargado con nuestros pecados. Pero, y la resurrección es el hecho más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Es el hecho más importante que ha sucedido en todos los tiempos. Que Cristo haya resucitado entre los muertos. Es el hecho más importante porque no se ha repetido. Como lo vamos a ver ahora en Efesios 1, 19, 20, para que lo vayan buscando, es la manifestación del poder de Dios. Efesios 1, 19, 20 dice, ¿la tienen? Y la cual, el poder de Dios, dice, y la cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí nos habla del poder de Dios que obró en Jesús. La resurrección de Cristo nos lleva a ver
que toda la obra de Cristo, su vida, su muerte, fue aceptada por Dios. Si Cristo no se hubiera mantenido libre del pecado, si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, pero si no hubiera resucitado, hasta ahí hubiera quedado nuestra historia. Sería porque Dios no hubiera aceptado que el justo muriera por los injustos. Yo podría gritar, saltar, revolcarme, intentando que ustedes se convencieran de la importancia que tiene la resurrección de Cristo. Pero yo no soy el que hace esa obra. El que la hace es Dios directamente, y por eso estoy usando tantos versículos. Yo solo soy un canal, y quiero que hoy entiendan que Cristo resucitó, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Nosotros en qué creemos? Que si creemos en el Señor, un día seremos salvos, y que nosotros los pecadores tendremos una salvación, que nos podemos presentar delante de Dios libres de pecado por el sacrificio que hizo Cristo. Pero si Cristo no hubiera resucitado, esa salvación no sería posible. Por tanto, nuestra fe sería en vano. No creeríamos en nada. Nuestra salvación, como dicen Romanos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué nos dice? Que seremos salvos. Pero si Cristo no fuera levantado, no hubiese sido levantado de los muertos, ¿quién nos daría la salvación? ¿Quién nos había abierto la puerta de la salvación? Tendríamos que hacerla nosotros, cumpliendo la ley, y sería imposible para nosotros. Por tanto, seguiríamos muertos. No tendríamos una visión de futuro, solo esperar la condenación. No tendríamos esa esperanza de vida que Cristo nos ofreció con su muerte, si no hubiera resucitado. A lo largo de la historia han habido muchísimas religiones, con sus respectivos dioses, con sus respectivas ideas, con sus respectivos ídolos. Yo tengo por aquí el Islam, que sigue o tiene su confianza puesta en Mahoma, en el Corán, pero ahora mismo adoran a los huesos de Mahoma, porque Mahoma murió. El hinduismo, que tiene infinidad de dioses, a cada cosa le tiene un dios. El budismo, que también tiene su iluminado, Buda, y adora su gorda figura. También tenemos múltiples creencias, ahora mismo montones de religiones, montones de creencias, la nueva era, todas estas cosas que no tienen un fundamento y tienen sus dioses, y muchos falsos profetas que anuncian prosperidad. Y han surgido muchas personas que como todos los hombres, han nacido, han tenido una vida, han hecho obras, algunas buenas, algunas malas, y que han muerto. Pero nosotros tenemos a un Dios vivo. El Dios que nosotros creemos está vivo. Y lo más impresionante de todo es que esos dioses, Mahoma, Buda, todas estas personas que han creado su religión y sus creencias, ellas siguen muertas. Y están esperando a que un día Dios, nuestro Dios, los juzgue. Esa es la diferencia de lo que creemos nosotros y lo que creen esas otras religiones. Ellos siguen adorando a un muerto. Nosotros estamos esperando a que nuestro Dios nos juzgue a nosotros y los juzgue a ellos también. Esa es la diferencia de que nuestra fe es en un Dios vivo. Amén. Y vemos
vemos que en la Biblia tenemos todas las historias profetizadas de Dios, su nacimiento, su muerte, su resurrección, y también hay un hecho que todavía no se ha cumplido, pero tenemos la certeza de que si todo lo que antes estaba anunciado se cumplió, ese también se cumplirá. Y ese es el temor de que tienen muchas personas que siguen negando que Cristo está vivo. Y lo vemos en Hechos 17:31. Es un versículo, yo creo que muy conocido por todos nosotros. Hechos 17:31. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Amén. Dios ha estipulado un día en el que dará la fe, dará la certeza de que Cristo resucitó, porque será Él el que nos juzgue. Y ese es el temor que tienen todas estas personas que no creen que Cristo resucitó, que prefieren negarse al hecho de que Cristo está vivo y que un día los juzgará, justamente por eso. Porque cuando ellos estén delante de Dios y no hayan creído que Cristo está vivo y lo vean directamente, van a decir: tenía razón. Cristo resucitó y yo me negué a creerlo. Por tanto, si me negué a creer en que Cristo resucitó, no tengo salvación. Y si no tiene salvación, será condenado eternamente. En esta mañana yo quiero invitarlos a que reflexionemos. No se puede negar algo tan cierto como que Cristo está vivo. No se puede negar algo tan real, fundamentado en tantas formas, de tantas maneras, como que Cristo sigue vivo, que Cristo está con nosotros. Y por tanto, hoy, que es el primer culto del año, que tenemos los propósitos todavía, la lista de propósitos todavía sin terminar, que sea una parte de los propósitos de este año, que sea que reconozcamos en todo momento que Cristo está vivo. No hay otra forma, no hay otra manera de negarlo, sino como se explica la conversión instantánea de tantas personas en ese tiempo, incluso personas en el tiempo de Cristo que estaban en contra, que no creían, se convirtieron al Señor. Seguimos viendo conversión, el crecimiento de la iglesia, la expansión, porque es un movimiento real. El 31 de diciembre, cuando estábamos aquí, el pastor anunció el eslogan de este año, que justamente era Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, es porque Él está vivo. Y eso es lo que yo quiero transmitirles esta mañana. Dios está vivo, Dios está con nosotros, en nuestras dificultades, en nuestras pruebas, en el día a día, en todo lo que hagamos, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo. Por tanto, no lo guardemos en el bolsillo, no lo guardemos para los domingos. Si es un Dios que está vivo y está con nosotros, está cuando estamos dormidos, cuando nos levantamos, cuando estamos en el trabajo, cuando nos estamos duchando, en todo momento, Dios está con nosotros. No estamos solos. Tenemos un Dios vivo y poderoso. Y nuestra obligación es reconocer que así es. Reconocer que en todo momento Dios está con nosotros, para lo bueno y para lo malo. Por tanto, yo quiero invitarlos a que confiemos en Dios, a que nuestro día a día sea conforme a la voluntad de Dios. Y lo principal de todo, que testifiquemos a los demás, a los que no conocen todavía, a los que tienen dudas, a los incrédulos, a nuestros familiares que no se han todavía
convencido de que Cristo existe, que Cristo está vivo, que los llamemos y los invitemos, porque estamos en los últimos días. El día en que el Señor ha estipulado que Cristo nos va a juzgar, cada vez está más cerca. Y que ellos no se lleven la sorpresa de que no creyeron cuando ya sea tarde. Todavía estamos a tiempo para entregar nuestra vida al Señor y para procurar que otros hermanos, otras personas lleguen a disfrutar de la promesa que tiene Dios. Amén. Hoy es culto de comunión. Vamos nuevamente a recordar la obra del Señor. Por tanto, yo lo invito a que le demos la importancia que verdaderamente tiene el hecho simbólico de que no solo de que Cristo vino a la tierra, de que Cristo murió, sino de que Cristo resucitó. Amén. Gracias, Oscar, por esta palabra. ¿Sí? ¿Se oye? Bien. Ya los técnicos se encargan de que... ¿Ahora sí? Bueno, gloria a Dios. Gracias, Oscar, por el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Cristo sigue vivo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cristo sigue vivo y lo más importante es que Él está aquí con todos nosotros. Bendito sea su nombre. Estamos para alabarle, para bendecirle, para proclamar su grandeza por sobre todos los dioses de la tierra. Todos son falsos, pero el nuestro vive por los siglos de los siglos. Amén. Y yo no sé si ahora con este a lo mejor, ¿sí? Vamos a ver. Esto de la técnica. Yo quiero que nos pongamos de pie, por favor, y abramos la Biblia por Mateo capítulo 26. Mateo 26. Vamos a leer una pequeña porción de la palabra ahí. Capítulo 26 de Mateo, a partir del versículo 26, dice la palabra del Señor que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hasta ahí la palabra del Señor. Ahora que nosotros acabamos de oír el mensaje de la palabra, vamos a pasar a recordar justamente la cena del Señor, esta cena que Él instituyó la noche que fue entregado, y para ello yo voy a pedir que nuestra Ana Ruth y Estela, por favor, diaconisas de la iglesia, ellas pasen por aquí. Van a orar dando gracias a Dios por el pan y por el vino, y después vamos a participar juntos. Pero antes de que ellas oren por el pan y por el vino, quiero explicar que este acto que hacemos una vez al mes no es solamente un rito, es algo más importante que eso. Es una ordenanza de Jesús, un mandamiento de Cristo que nosotros cumplimos porque somos cristianos y los cristianos cumplen los mandamientos del Señor. Amén.
Nosotros hacemos las cosas como Jesús enseñó que debían hacerse. Y Jesús quería que se le recordara, no a través de la Semana Santa, a través de imágenes que representan la pasión de Cristo, sino de este modo, de esta manera, a través del pan y del vino que Él instituyó como símbolos de su cuerpo y de su sangre. Y es así que nosotros lo vamos a hacer. Pero ¿quiénes deben participar de esta Santa Cena? Debemos participar aquellos que de verdad creemos en Cristo Jesús, aquellos que de corazón sincero tenemos una relación personal con Él. Si tú no crees en Cristo, si no tienes una relación personal con Él, abstente de participar, porque estarías dando un falso testimonio. Y la palabra de Dios dice que el testigo falso morirá. Por tanto, para no acarrear juicio contra ti, abstente si no tienes una relación personal con Dios, pero si la tienes, debes participar, porque es la voluntad de Dios tener comunión con nosotros y que nosotros tengamos comunión con Él. Cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, no lo dice para que no participemos, sino para que después de examinar podamos participar dignamente. Porque es la voluntad de Dios que aquellos que creen en Cristo lo manifiesten a través de este acto sagrado que es la comunión. Oremos pues por el pan y por el vino, y después, mientras que ellos lo reparten, ellas lo reparten, yo les ruego que por favor lo retengan, no se lo coman, no lo beban hasta que lo hagamos todos al mismo tiempo. Porque mientras que ellas lo reparten, yo quiero que estén orando, que estén pidiéndole a Dios que les muestre si hay alguna cosa que sea incorrecta en vuestras vidas. Si hay algún pecado que aún no han confesado a Dios, deben confesarlo. Si hay alguna cosa que está haciendo y que está mal, debe comprometerse delante de Dios a no seguir haciéndola. Es un compromiso con el Señor lo que nosotros hacemos cuando participamos de la comunión. Por consiguiente, nuestras hermanas van a orar, van a dar gracias a Dios por el pan y por el vino, y nosotros vamos a orar por nosotros mismos. Adelante. Señor, agradecerte por este sacrificio, que no lo hacemos con tristeza, sino con gozo, Dios, porque así como otra vez hemos visto, tú estás vivo, estás con nosotros, nos acompañas, y gracias a Dios porque de verdad que nadie lo hubiera hecho mejor, y tú te pusiste por nosotros ahí. Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas? En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hoy en día hay muchos judaizantes que están lanzando mensajes por la red, como que quieren obligar a la iglesia de Jesucristo a tener que cumplir los mandamientos de Dios, diciendo que si no cumplimos la ley, no nos podremos salvar. Pero si por la ley fuera la promesa, entonces, ¿para qué vino Cristo? El apóstol Pablo es claro
Cristo pagó por sí mismo, por nosotros. O sea, Él no tenía pecado alguno, pero Él estuvo allí como sustituto nuestro, cargando con nuestros pecados para librarnos a nosotros de tener que morir condenados a una eterna condenación. Por eso, hermanos, demos gracias a Dios que Dios nos ha dejado solos ante el cumplimiento de la ley. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda cumplir los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Nadie. Y si alguien dice que cumple los mandamientos, es un mentiroso. Porque escrito está, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Por tanto, hermanos, dando gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, participemos de este pan, símbolo de su cuerpo. Gracias, Señor. Del mismo modo, dice la Escritura que acabada la cena, el Señor tomó la copa, la dio a sus discípulos, después de haber dado gracias, diciendo: esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, la nueva alianza. Porque hubo un pacto que era por la ley, pero la nueva, el nuevo pacto, la nueva alianza, es por la fe. Tomemos todos gratitud por este nuevo pacto. ¿Quién podrá borrar mis actos? ¿Quién podrá lavar mis manos? ¿Quién podrá salvar mi alma? ¿Quién hará ese milagro? ¿Quién querrá quitar mis faltas y dejarlas a un lado? ¿Quién reparará mi corazón manchado de pecado? ¿Dónde encontraré respuestas? ¿Dónde encontraré respuestas? En ti la justicia y la gracia se besaron. En ti los profetas se encontraron la esperanza de este mundo, y cumpliste la escritura de antaño, y así me salvaste por amor. En ti la justicia y la gracia se besaron. En ti los profetas se encontraron la esperanza de este mundo, y cumpliste la escritura de antaño, y así supe que tú eras Dios.